Bienvenidos una vez más a este su programa Directo al Punto. Les saluda Daitza Cortés y usted está en el panel Directo a la Justicia y ya están con nosotros sus panelistas, Francesca Pacheco. Pacheco, Hola, licenciada. ¿cómo estamos, Adaitza? Un saludo para ti y para todos los amigos que nos escuchan. Buenas noches. Y el licenciado Francisco Sánchez Rodríguez, que nos va a presentar el primer tema de la noche. Bienvenido, hola. Buenas noches a ti, a la distinguida compañera Francesca Pacheco, a todos los que evidentemente nos escuchan, ¿verdad? Por aquí, por Facebook Live, y los que nos van a escuchar por las plataformas, ¿verdad? De YouTube y las distintas plataformas donde tú pones este programa. La gorrita Esperamos te que queda bien. sí, esta gorrita tú sabes que es clásica, Esto. gorrita que yo aprecio mucho, ¿verdad? José Así Torres es. Nolasco le gusta más, pero yo no le voy a comprar una porque no se la merece todavía, así que tú sabes. Pero nada, estamos ready para los temas de hoy. Eh, ¿Con qué eh, quieres empezar? pues mira, vamos a empezar precisamente con Trump, ¿verdad? Y con una de las decisiones que se han estado, las demandas que se han estado radicando, más bien, demandas que se han estado radicando por el presidente Trump, el Departamento de Justicia Federal, en contra de las llamadas ciudades santuarios, que tú sabes que son demandas que se están radicando porque, primero, la política pública es esa, tú sabes que es atacar directamente, golpear directamente la inmigración ilegal. El presidente, eso fue, no es una cosa de las que nosotros debamos de alguna manera, como te digo, espantarnos, porque esto fue una propuesta de campaña. Y el presidente no, el presidente actual, me refiero, ¿verdad? El candidato entonces a presidente y expresidente en ese momento, no fue con paños tibios en relación a esto, y cuando comenzó su mandato, su segundo mandato, le ha dado duro a esto, que es a la inmigración ilegal, ¿verdad? Y entonces, tú sabes que hay ciertas ciudades demócratas, liberales, hasta libertinas, diría yo, que se han declarado ciudades santuarios y simplemente han tomado una política pública de no meterse en ese asunto y de quizás hasta vamos, hasta de obstruir, porque si no voy a compartir información contigo, pues estoy obstruyendo, porque si tú tienes la información y tú eres una agencia estatal, ¿verdad? De investigación de ley y orden y tienes información que a mí como agencia federal me ayude a encontrar al delincuente y a procesarlo, pues me ayudaría mucho. Y entonces, pues suena raro, pero vamos, Mira, un illegal Francisco. alien, Esta semana no es solamente la ciudad de Santuario, también están protestando porque el gobierno federal está exigiendo a los estados la información de todos los que reciben eh, ayudas. O sea, claro. lo que nosotros decimos acá, el PAN, la tarjetita. Y ellos se Ujú. niegan porque dicen que eso es una falta de respeto. Pero si tú recibes fondos federales, tú me tienes que dar explicaciones. ¿Cómo que yo no puedo saber a quién se le otorga y dónde está ese dinero? O sea, igual que la ciudad de Santuario que quieren ocultar la información, pero con los dineros del Estado. Adelante. Estamos de acuerdo. Ese es básicamente el agarre y por lo que lo traen para darle jurisdicción federal al asunto, ¿verdad? Porque recuerda que para acudir a estas demandas contra la ciudad de Santuario no se están radicando en los tribunales locales. Acuérdate que es el gobierno federal como demandante contra el gobierno estatal como demandado por la obstrucción, vamos, por la negativa de cooperar, vamos a llamarlo más, de manera más simple, como lo pone la demanda, ¿verdad? En los distintos foros, ¿verdad? Se demandó a Los Ángeles, se demandó a Chicago, en Chicago vamos, con eso vamos a empezar, ¿verdad? Nueva York, a dos ciudades, la ciudad de Nueva York y a Rochester, New York, se demandó a Denver, Colorado, se demandó qué sé yo qué ciudad en Arizona, Los Ángeles me parece que ya la dije, varias ciudades, ¿verdad? Y entre estas Chicago. ¿Y qué pasó en Chicago? Bueno, pues en Chicago, una juez de distrito, de distrito federal, ¿verdad? De Chicago, desestimó la demanda que radica el gobierno federal en, eh, bajo el fundamento de que no se aducen hechos que justifiquen la concesión de un remedio, ¿verdad?
Y yo te adelanto, no, este caso va a ir al circuito de apelaciones que tiene, ¿verdad? Que me parece que es el segundo o el tercer circuito el que recoge a Chicago, y me parece que va a ser, y estoy seguro de que va a ser revocada porque yo no tengo duda que hay jurisdicción federal aquí envuelta, ¿verdad? Y por los mismos hechos que tú estás diciendo, Aintza, porque de dónde provienen esos dineros, ¿verdad? Pero no solamente por razón de que de dónde provienen que le da jurisdicción, es por una cuestión de una cosa que se llama el Supremacy Clause. Hay una cláusula constitucional federal que se llama la cláusula de supremacía, ¿verdad? Y en la escuela de Derecho, en primer año, yo creo que la primera clase, ¿verdad, Francesca? Que algunos cogen, te enseñan lo que es la jerarquía de las leyes, ¿verdad? Y Puerto Rico, como es parte del esquema federal americano, pues tú pones la constitución federal encima, pone las leyes federales en segundo lugar, pone los reglamentos en tercer lugar, ¿verdad? Entonces luego las constituciones de los estados, que en este caso pues sería la constitución de Puerto Rico, las leyes que establece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los reglamentos y finalmente las ordenanzas municipales que van a aplicar a cada pueblo según, ¿verdad? Las emitan. Y en los estados, pues cada municipalidad según las emitan. Pero evidentemente, cuando hablamos del Supremacy Clause, quiere decir que las leyes federales van, van a primar, van a ser, van a cubrir y van a ser requerida su cumplimiento en los estados, porque si hay una cláusula constitucional que la regula, pues, y obviamente la inmigración es un hecho, es un asunto regulado por la Constitución Federal y es un poder del Congreso, Y yo ¿verdad? no sé Esta cómo tú cuestión. lo ves, o Francesca, pero en todo esto, cuando se pide información tanto a la ciudad de Santuario como de los fondos que se están repartiendo de salud, de lo que sea, es también por seguridad nacional, por lo que está pasando en los estados y por la situación económica también. O es que nosotros nos vamos a llevar a la quiebra a Estados Unidos, así que algo se tiene que hacer y obviamente pues no quieren que se escarbe, que se rebusque nada. Ellos quieren que se mantenga todo el status quo como si estuviera el Partido Demócrata en el poder con sus políticas de repartir y de seguir fabricando dólares. Te escuchaba, Francesca, en cuanto a eso. Primero, que nos digas tu opinión de esta juez, que es la juez Lindsay Jenkins, ¿verdad? Del Distrito Norte de Illinois, que es donde está ubicado, el estado donde está ubicado la ciudad de Chicago, ¿verdad? Que, by the way, es la tercera ciudad más poblada de los Estados Unidos. Te escucho, Francesca, sobre esta Bueno, decisión. esencialmente lo que el gobierno de Trump plantea es lo que dice Francisco, ¿verdad? Que las leyes locales están contradiciendo las leyes federales y que, ¿verdad? Están impidiendo o de alguna forma obstaculizando que se identifiquen personas que pueden estar sujetas a deportación. Me parece que este asunto y la orden de la juez va a tener en algún momento la misma solución, ¿verdad? Que ha tenido el asunto de los, de la ciudadanía por nacimiento desde el punto de vista de las órdenes de interdicto que se dictaron y lo que dijo el Tribunal Supremo de que una orden no debería, ¿verdad? Un juez de distrito no debería poder tener en sus manos la potestad de tomar una orden que se pueda aplicar en todo el resto de los estados. Aquí me parece que por ahí también pudiera haber algún asunto de esto. Hemos visto a lo largo, ¿verdad? Estos 6, 7 meses de gobierno de Trump que han habido múltiples instancias donde se ha recurrido al tribunal justamente por esta misma situación y en jueces, ¿verdad? De distritos federales paralizando las políticas del gobierno de Trump más allá de lo que serían las partes en el caso. Ya me parece que hay un precedente importante, aunque el fundamento es distinto desde el punto de vista de lo que son las ciudadanas por nacimiento, pero el razonamiento me parece que pudiera ser aplicado aquí también, que es justamente estás desde tu estrado, estás ¿verdad? Tomando una decisión que trasciende las partes que tienen que ver en este caso. Me parece que pudiera hacer este asunto y como dice Francisco, el gobierno de Trump no le guste a la gente o no, esto ha sido un asunto de campaña, esto no es una sorpresa, el asunto de cómo se va a combatir la inmigración ilegal, así que no creo yo que este asunto quede con la determinación de la juez
de distrito, deberíamos entonces esperar que vayan hasta el Tribunal de Apelaciones a ver qué resuelve. De acuerdo contigo, Francesca, tú sabes que, y obviamente esto es una cosa bien política, porque Chicago, la ciudad de Chicago es demócrata, el alcalde, pues ya tú sabes, salió celebrando, Brandon Johnson se llama el alcalde, diciendo que Chicago ahora es más segura todavía porque la policía puede estar tranquila en enfocarse en las necesidades de los habitantes. Un principio de federalismo que tú puedes decir, bueno, esto es lo que nos diferencia a los demócratas de los republicanos, ¿verdad? Este, y entonces, esto es como pensar como republicano, porque él es el que está diciendo, nosotros vamos a pensar en Chicago y nosotros vamos a pensar en Illinois, ¿verdad? Ojalá lo hagan, Ojalá lo hagan, pero es contradictorio porque esa sería la posición republicana tradicional, a la Hitler, ¿me seguro. sigue? Entonces, ellos están como que virándonos No tienen esa queriendo virar la capacidad, tortilla. pero bueno. Y entonces, el gobernador también, que es J.B. Pritzker, está celebrando también, pues no celebren mucho, ¿verdad? Yo, primero, esto, no hay duda de que también como dijo Francesca, esto va a llegar a la Corte Suprema. ¿Y por qué va a llegar a la Corte Suprema? Porque obviamente tú tienes, Chicago es la primera decisión que sale, pero además Ujú. de las ciudades que te mencioné ahorita, ¿verdad? Los Ángeles, Nueva York, Denver, Rochester, también en la lista se incluyeron hace par de semanas 4 ciudades más en el estado de New Jersey, ¿verdad? Así que los distintos tribunales en distintos estados van a seguir emitiendo decisiones que dependiendo de cómo tú veas la cosa, van a favorecer al presidente y otras no. Evidentemente, a las ciudades que se demandaron, pues yo no sé si los jueces federales que están en esos lugares, ¿verdad? Están en sintonía con que yo no creo que eso sea así, están en Ujú. sintonía con la visión de la ciudad que se demandó, pues obviamente va a ocurrir lo mismo, pero yo no creo, porque tú sabes que los jueces federales los nombra el presidente y vamos, aunque todas las ciudades demandadas tienen algo en común, que son demócratas, porque las ciudades santuarios, tú no vas a ver ninguna ciudad republicana declarándose ciudad Claro, santuario, o sea, no lo vas a se ver. cae de la mata como aquí, que montaron dos aguadillas y se me olvida la otra. Sí, sí, no es ridículo, Están ¿me locos, entiendes? sí, sí, están locos, Porque, olvídate. pero aquí por lo menos el gobierno estatal está trabajando en consonancia, tú sabes, la policía de Puerto Rico está dándole la mano a ICE y a inmigración, ¿verdad? En estos redadas y en estos arrestos, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Aunque Aguadilla se declare ciudad santuario, vengan un par de idiotas populares y digan somos ciudad santuario, pero al fin y al cabo no hacen nada. Porque vamos, ¿qué información se puede recolectar en las alcaldías más allá del crimen y más allá de alguna otra cosa? La Ninguna, no es como patente. la Mira, patente, Francesca, ¿verdad? yo y Francisco y amigos que nos sintonizan, yo lo que decía era que está perfecto en Aguadilla, le puso, ¿cómo es? La cherry allí perfecta, porque el ICE llega a Aguadilla, tiene el aeropuerto allí, le monta el avión, le monta un operativo en 2 o 3 horas y se los lleva toditos allí mismo, el aeropuerto está, no tiene ni que pasar trabajo, porque allí es que entran los aviones hasta los militares, y hay una cabida para aviones enormes, así que Aguadilla era el municipio que menos debía haber hecho eso porque tiene allí el lugar perfecto para que el ICE en menos de 24 horas le limpie todo el área a todos esos migrantes que él quiera traer de los demás municipios. Absurdo. Mira, y para dejar a Francesca con esto, yo llamo la atención al caso de Nueva York, ¿verdad? Y entonces suavizan esto porque tú sabes que hay 2 personas arrestadas que resultan ser precisamente a la Hitza, y lo discutía con Francesca. Hay dos sospechosos arrestados ya, que son Miguel Mora y Cristian Aibar Berroa. Entonces, pero son 2 inmigrantes latinos ilegales que tú sabes que dispararon contra un agente eh, de, de- de inmigración, ¿verdad? Así fue. En Así un fue. robo, ¿verdad? Y entonces este señor está grave, este agente del orden público está grave, y vamos, eh, me parece a mí que ahí tiene si alguien estaba vacilándose
esto de que Trump es una exageración, que hay un montón de delincuentes, pues, ahí tienes un caso que patentiza lo que el presidente está diciendo, ¿verdad? La hospitalización de este agente del orden público por razón precisamente de de esto, hacer su de que trabajo. estos tipos lo dispararon. Pero en Nueva eh, York fue que tuvieron la puntería, pero ellos intentaron, yo tengo varios videos en Los Ángeles, California, ellos disparándole a los agentes del orden público, tirándole piedras y tirándole cuanta cosa es cuando pasaban los carros y en operativos también, mientras ellos están tratando de hacer los arrestos, ellos no, disparando, mira, o sea, eh, barbaridades hemos no, visto no, no, también. en ese caso que tú mencionas son manifestaciones públicas contra Exacto, agentes del orden público abiertamente atacando a agentes del orden público. En el caso de Nueva York, este era un agente de inmigración, pero estaba Ah, franco fuera de de horario, servicio. Exacto. él no bien estaba, triste. ¿verdad?, Ujú. ejerciendo funciones propias, pero estamos hablando de que es un ciudadano que estaba en un lugar y estos individuos vinieron a robarle, a asaltarlo. ¿Me sigue? Y entonces, Lo que evidentemente, pasaría a cualquier hijo de vecino lo que que le nos esté pasaría a viendo. cualquier hijo de vecino. O sea, no es que sea, no me puedes decir, porque con eso quieren minimizar, la gente no estaba en el cumplimiento de sus funciones Ciudadano no tiene por qué y por lo morir. tanto, con eso le paso la mano al asunto. No, no, con eso no le pasan la mano al asunto, con eso patentiza que es peor el asunto, porque Exactamente. ese señor estaba, no estaba en funciones, estaba Tranquilo. operando como cualquier ciudadano, como tú y como yo y como Francesca, estaríamos en un lugar X, en un momento y vienen estos dos charlatanes inmigrantes ilegales, me quieren asaltar porque les dio conmigo, y entonces me mandan a un hospital al borde de la muerte. Pues a mí me parece que esto Así fue. patentiza peor, ¿verdad? Porque cuando tú estás en un operativo, bueno, pues se pusieron piojosos los agentes y entonces por lo que quieren justificar la cosa un poquito. Aquí no hay forma de que tú justifiques este ataque. Francesca, te dejo No lo con hay. esto. Sí, ¿Verdad? así es, son dos inmigrantes, como dijo Francisco, Miguel Mora y Cristian Berroa. Ambos tienen incidentes, ¿verdad? Son inmigrantes indocumentados y tienen antecedentes penales anteriores, Sí, ¿verdad? Ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y desde que entraron han sido, según los reportes de prensa, han sido arrestados repetidamente por cometer delitos. Como dice Francisco, el asunto importante o fundamental aquí es que la gente estaba franco de servicio, distinto a que fuera, ¿verdad? Un ataque dirigido a lo que se considera la autoridad o la inminencia de ese peligro de que yo pudiera ser deportado. Era una persona que estaba franca de servicio y ujú, sufrió un ataque a tiros, está en el hospital, todavía no se sabe si va a sobrevivir. así es. Así que pues, a mí me parece que esto lo vamos a ver llegar al Tribunal Supremo. Entonces, oye, no había visto nada había perdido de vista Harvard. Parece que se está litigando en los tribunales y el injunction todavía está litigándose. Puedo asumir, ¿verdad? Pero entonces, la semana pasada se envió un comunicado de parte del Departamento de Educación y de parte del Departamento de Educación y de parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos que notificaron a la agencia acreditadora de Harvard, ¿verdad? Que es la Comisión de Higher Education de New England, de Nueva Inglaterra, que es la que acredita todas las universidades que están vaya, en la área de Nueva Inglaterra, que es de Vermont arriba, New Hampshire, eh, Massachusetts, todos esos estados, ¿verdad?, del norte de los Estados Unidos. Y le están diciendo, Harvard está en incumplimiento con el título 6 de la ley de derechos civiles. ¿Y qué implica esto? Bueno, la ley federal te dice a ti, ¿verdad? En cuanto a ayudas federales se refiere, que si tú tienes una universidad que está en incumplimiento con el título 6 eh, de la ley, perdón, sí, de la ley de derechos civiles federal, pues vas a perder tu acreditación y tienes que notificárselo al ente acreditador, ¿verdad? Tengamos en cuenta que los estados, igual que las universidades en Puerto Rico, antes existía aquí en Puerto Rico una cosa que se llama el Consejo de Educación Superior, ¿verdad, Francesca? Pero yo creo que eso ya no existe, eso lo eliminaron y creo que hay algo en el Departamento de Estado, pero Puerto Rico está
adscritos a la Middle State Higher Commission, a nivel Mm. federal, que son agencias independientes privadas, ¿verdad? Son agentes privadas las agencias acreditadoras, que básicamente ¿verdad? Están compuestas por académicos que seleccionan de las distintas universidades que están adscritos a la región académica que está el Estado, ¿verdad? Como digo, Puerto Rico está en el Middle State, que es la mitad de los Estados Unidos, esa mitad de Estados Unidos, ahí está escrito Puerto Rico. Entonces, pues, ¿qué pasa? Esas agencias acreditadoras lo que se van a asegurar es que las universidades que operen en los distintos estados cumplen con unos estándares mínimos, con unas competencias mínimas de, para impartir enseñanza superior, ¿verdad? Vamos, aquí se persigue el conocimiento, la búsqueda de la verdad, ¿verdad? Todas esas cosas que aspira uno cuando uno va a la universidad y se educa, ¿no? Y pues que tengan una biblioteca, que tengan libros, que tengan profesores, que sus profesores tengan grados de maestría o doctorado, preferiblemente con doctorado, este, y eso es lo que se van a asegurar, ¿verdad? Las agencias acreditadoras. Y entonces, obviamente, uno de los requisitos, ¿verdad? Porque las agencias acreditadoras, cuando te da el visto bueno de que tú cumples con sus cosas, ¿verdad? Con sus requerimientos, y por eso usted ve que cada cierta cantidad de años las agencias acreditadoras van a visitar las universidades, porque van a ir verificando, ¿verdad? Que usted vaya cumpliendo con los estándares que ellos le van a exigir, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Una de las cosas es, mire, usted cumple con las regulaciones federales, que son X, Y y Z, para que esa universidad pueda recibir fondos federales a través de ayudas, ¿verdad? Becas de distinto orden, préstamos estudiantiles de distinta naturaleza, GI Bill, las ayudas también que vienen cuando son veteranos del ejército, que tienen ciertos beneficios que va a pagar el Departamento de la Defensa, va a pagar la carrera de ese veterano, y así sucesivamente, ¿verdad? Pues tienen que estar acreditadas para hacer eso. Y obviamente, una de las regulaciones que hay, entre tantas que hay, ¿verdad? Y yo no soy experto en esto, he leído sobre el tema porque vamos, yo he trabajado como profesor en universidades y de cada rato, mira, vienen por ahí los del Middle State, vienen por ahí los del Middle State, quieren hablar contigo, pues porque ellos cogen profesores al azar y hablan contigo y qué sé yo qué, y bla, 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 bla. Y te hacen preguntas, ¿verdad? Que tienen que ver precisamente con los requisitos que ellos imponen para acreditar. Vamos. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Uno de esos requisitos es el cumplimiento con el título 6. Y el título 6, entre otras cosas, prohíbe ciertos tipos de discrimen, ¿verdad, Francesca? Pues por raza, por orientación sexual, por color, origen nacional, condición social, whatever, un montón de cosas, ¿verdad? Se prohíbe el discrimen, punto. Discrimen cero, no puede haber discrimen. Eso es lo que se persigue y eso es lo que debe ocurrir en todos lados, ¿verdad? Eso es bueno, que no se discrimine. Pero entonces se encuentra por el Departamento de Educación Federal y por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que el secretario es John Fitzgerald Kennedy Jr., ¿verdad? Y específicamente la Oficina de Control y Regulaciones, que tiene una directora ahí, el nombre está en el comunicado que le envié y que vamos a discutirlo bien particularmente hoy, Francesca y yo, ¿verdad? Le dice, mira, nosotros hemos encontrado que Harvard está discriminando directamente contra dos tipos de estudiantes, que son uno realmente, digamos, contra el judío y contra el israelí. Bueno, porque usted puede ser israelí, pero no necesariamente judío, ¿verdad? Y usted puede ser judío, pero no israelí. Aunque la condición de judío le abre las puertas para usted nacionalizarse y ser ciudadano de Israel, ¿verdad? Pero los israelíes, para que estemos claros, son los que viven en Israel, en un país que se llama Israel, ¿verdad? Y ahí viven los israelíes, que pueden haber de distintas religiones, de distintos credos, ¿verdad? Entonces,
tenemos los judíos, que hay muchos en todo el mundo, ¿verdad? Incluyendo Puerto Rico, este, y entonces se aduce que ellos tienen pruebas de que se está discriminando y que se le requiere entonces a ese, a, a- a la Oficina de Regulaciones del Departamento de Educación, perdón, del Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal que notifique junto con el Departamento de Educación el incumplimiento a la agencia reguladora. Y ahí es que notifican a New England Higher Education Commission de, de los hallazgos, ¿verdad? De los hallazgos que ellos encontraron. Y entonces, ¿qué es lo que plantean, Francesca? ¿A qué se expone? ¿Qué le están diciendo a Harvard esta gente? Te escucho. Bueno, en esencia, ellos lo que están planteando es que están violando el título 6, como dice Francisco, y que porque ellos tienen políticas y prácticas que son discriminatorias contra los judíos, y eso aplica a los requisitos de admisión, de empleo, a prácticas disciplinarias, asuntos de ascenso. Entendiendo ellos, y cuando digo ellos me refiero a la Oficina de Educación Postsecundaria y a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud de los Estados Unidos, ellos entienden que una institución que violente esas normas del título 6, que reciba fondos federales, no debería estar debidamente acreditada, razón por la cual los está refiriendo, y no debería tampoco ser beneficiaria de, como dice Francisco, de préstamos federales, de becas y de toda subvención federal para la educación postsecundaria, como es el caso de Harvard, ¿verdad? Este asunto, pues habrá que esperar porque ellos dicen que Harvard ha permitido el acoso y la discriminación Ajá, antisemita, que eso está sin control en su campus, que así la es. universidad ha incumplido con una obligación con los estudiantes y los educadores y por tanto con todos los contribuyentes estadounidenses, haciendo alusión evidentemente a los fondos federales que llegan hasta la universidad. Ya este asunto, como dice Francisco, hay varios hechos de estos que estaban ante el tribunal. Mi impresión honesta es que este es un asunto que busca justificar las actuaciones que previamente, ¿verdad?, se han hecho contra Harvard y que es lo que los tienen en el tribunal en este momento. Pero el hecho cierto en este instante es que ya ellos hicieron ese reclamo, ese referido ante la Junta Acreditadora para que se tome algún tipo de acción contra ellos, argumentando que ellos tienen evidencia irrefutable de que ese discrimen y de que ese movimiento antisemita está siendo permitido dentro del campus de Harvard. Mira, tú sabes algo, Francesca, basado en eso mismo que tú estás diciendo, en términos de que hay unos pleitos corriendo y para justificar eso están haciendo esto. Y yo te digo lo siguiente, porque está corriendo paralelamente unos injunctions y está corriendo ¿verdad? La intención del gobierno federal, del Ejecutivo Federal, de quitarle la acreditación a Harvard y de darle duro, ¿me entiendes? Te escucho, Claro, Francesca. y ya se había anunciado la cancelación de contratos y demás cosas que minaban la capacidad económica de Harvard. Lo que pasa es que, lo discutimos aquí, Harvard es la universidad más rica del mundo, inclusive más rica que muchos estados, que muchos países. Así que, Muchos países. ¿verdad? Ellos han podido lidiar con eso, están atendiéndose en el tribunal, pero ya este asunto venía atendiéndose o venía cuajándose desde hace algún tiempo. Sí, no, ya esto es una cuestión del orgullo de Harvard. Dijo, aunque yo me pele, yo no voy a ceder ante ninguna presión y voy a litigar esto hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Y no hay duda de que tiene mentes brillantísimas tiene para defenderse, ¿verdad? Como tú sabes, vamos, el prestigio que tiene, y no es el prestigio que tiene, el prestigio bien ganado, ¿no? Entonces, yo siempre digo una cosa, ¿verdad? Y te digo lo siguiente, cuando uno entra a litigar en un caso civil y empiezan intercambios de documentos, alegaciones y mociones, y especialmente en el descubrimiento de pruebas, yo en el descubrimiento de pruebas soy bien parco, por ejemplo. Si yo te demando a un cliente de Francesca, yo le voy a pedir en el descubrimiento de pruebas quizás una sola cosa.
y es un requerimiento de producción de documentos. No me importa más nada. No te voy a poner deposiciones, no te voy a mandar interrogatorios, no te voy a mandar requerimientos de admisiones. Estos son un montón de mecanismos de descubrimiento de prueba, ¿verdad? Que están disponibles para el abogado en el proceso civil. ¿Y por qué no los envío? ¿Por qué no los uso? Porque tú cuando utilizas esos mecanismos de descubrimiento de prueba, lo que haces es que preparas al demandado, digo al demandante. Si yo soy demandado, eso es cuando yo soy demandado. Yo lo único que te digo, tú me demandaste y ahí dice unas cosas que yo hice. Y un requerimiento de producción de documentos es envíame la evidencia, lo que yo le estoy diciendo a la otra parte, con la que tú pretendes probar eso, ¿verdad? Y ahí yo veo lo que tiene. Yo no necesito de poner a nadie, yo no necesito mandar interrogatorio. A mí de verdad lo demás no me importa, ¿no? Pero entonces cuando tú haces ese descubrimiento, ¿verdad? Que los abogados civilistas, ¿verdad? Los abogados que practican civil, son obsesivos con eso, ¿verdad? Con el discovery, pues empiezan a darle pistas al gobierno y entonces yo creo que se dieron cuenta de que el tomo, la sección 602.20a del título 34 del Code of Federal Regulation exige que tú notifiques formalmente a la agencia acreditadora de tus pretensiones en contra de la universidad. Tú vas como que preparándole y le vas arreglando el caso, Francesca. No sé si me Mm, explico con lo que yo quiero decir, ¿verdad? Pero como que en el Discovery tú le vas arreglando el caso. Y a mí no me molesta que me hagan Discovery, sí que sean opresivos y los objetos, ¿verdad? Pero a mí, si le mandan interrogatorios, requerimientos de admisiones a mi cliente, me lo prepara para enfrentar el proceso de una manera y yo nunca te envío nada de esas cosas, no me importan esas cosas, ¿verdad? Porque con la producción de documentos uno sabe lo que hay. Y yo creo que estas cosas están preparando, ¿verdad? En alguna medida preparan al presidente. En un caso que me parece a mí, ¿verdad? Que el gobierno federal lo va a perder. Que Harvard, que es una guerra, y que como consecuencia de esa guerra van a haber casualties of war, ¿verdad? Van a ujú. verla, tú sabes. ¿Por qué? Porque, vamos, Harvard en el camino va a perder billones de dólares, ¿no? Con B, billones, en lo que esto se litiga. Va a estar hasta el cuello. Vamos, ¿va a prevalecer al final? Sí. Va a sufrir graves daños y graves consecuencias. Sí, qué sé yo vería esto de esta forma si de alguna manera fuera abogado de la universidad y es decirle, mira a ver qué es lo que se están quejando esta gente, qué es lo que están señalando esta gente, porque algo tiene que haber. O sea, tú unas cosas no te las sacas de la nada. Puede haber algo que parezca, pues vamos a trabajar con eso. ¿Me entiendes? Y evitar que esta guerra se extienda mucho tiempo. ¿Ves? Claro, de hecho las alegaciones son del 2023 hasta ahora, son relativamente recientes, sí, ¿verdad? En, en, en síntesis con lo que tú dices, ¿verdad? En sintonía con eso, si ese fuera el plan de acción, no creo que sea un asunto en extremo complejo para atender, es del 2023, es relativamente reciente. Exacto, y es cuestión de que las partes adelanten ese caso y que lo trabajen de la manera más ofensiva posible. Este, Mira, como en el caso de Jay Simpson, una de las cosas, yo no sé si tú te acuerdas, ¿verdad? Y por las series que han dado, porque obviamente Francesca era una... No, yo estaba estudiando leyes, yo creo que en el segundo o tercer año de leyes, como en el 94, no, 94, 95. Fue el caso de O.J. Todavía has nacido ya, ¿verdad, Francesca? Sí, sí. Tenía 6 años. 6 años, sí, sí. Pues cuando O.J. Simpson coge todo ese equipo de abogados, ¿verdad? Que le llamaban el Dream Team. ¿Te acuerdas que también cuando Estados Unidos hizo un equipo de baloncesto bien bravo con estrellas del NBA que le llamaban el Dream Team, ¿verdad? Pues así fue que se hizo el equipo de defensa de O.J. Se escogieron los mejores abogados, supuestamente, ¿verdad? Es difícil decir quiénes son los mejores abogados, ¿verdad? Solamente en el colegio de abogados ellos lo dicen, que se los cambian cada año. Y ellos saben quiénes son los mejores abogados
para efecto de esas mentes enfermas. Pero vamos, en ese caso, cuando se montó el equipo de defensa de J. Simpson, ellos dijeron, vamos a hacer una cosa, vamos a ser más rápidos que la fiscalía, vamos a radicar mociones rápido, mociones dispositivas, mociones de descubrimiento, mociones requiriendo, mociones haciendo planteamientos. Vamos a hacer más rápido, vamos a volver locos a la fiscalía, ¿verdad? Y obviamente cada abogado tenía su staff de paralegales que iban a trabajar todos esos planteamientos, iban a pasar por las manos de esos abogados y se iban a, y realmente, oye, con decirte nada más que de Harvard estaba Alan Dershowitz escribiendo mociones, con eso te digo la calidad de abogados que habían ahí, ¿verdad? Y una de las cosas que tiene que hacer el Harvard es esa, ser más rápido que el gobierno. Y siempre tú puedes ser más rápido que el gobierno. ¿Y por qué puedes ser más rápido que el gobierno? Porque el gobierno tiene 1000 asuntos por cada abogado. ¿Sí? Y en un caso como este, tú tienes que tener varios abogados del gobierno, pero no deja de ser una realidad que el gobierno siempre tiene pocos recursos para la cantidad de trabajo en las cortes, ¿verdad? Me refiero yo este, a lo que se trabaja, a lo que se trabaja. O sea, siempre hay más trabajo del que se puede manejar. Y eso es lo que tiene que aprovechar Harvard aquí para sacar este caso rápido, porque si lo convierte en una batalla larga, va a salir, van a prevalecer, como digo, pero hay que hacer algún tipo de, ¿cómo es que se llama, Francesca? De como alivianar el golpe, Claro, tienen que hacer un damage control aquí damage porque control. eventualmente ya ellos están perdiendo billones de dólares. De hecho, los recortes de Trump ya totalizaban hace algunos meses 3.200 millones de dólares entre contratos y los fondos que no se iban a enviar. Así que imagina eso multiplicado por 5 o 10 años. Es que si ese caso llega a meterse a 5 años, Harvard económicamente se va a hundir, punto. No hay manera, a menos que, y te digo, porque yo sé que, ¿verdad? Por ejemplo, en Nueva York hay firmas, Washington, D.C., Nueva York, pero en Nueva York hay muchas firmas que tienen que ver con inversiones, con valores, con este tipo de cosas, ¿verdad? Y está Wall Street y todas estas cosas. Y hay firmas de mucho prestigio que tienen que ver con business law, con negocios, ¿verdad? Este, y hay un club, por ejemplo, de abogados graduados de Harvard, ¿verdad? Esa cosa de mierdería se da. Y esos muchachos donan billetes, ¿me entiendes? Porque están agradecidos y son orgullosos de su alma mater. Pues van a tener que buscar esos abogados, esos médicos, esa gente que ellos graduaron y que ganen mucho dinero para poder sostenerse, porque es que, y aumentar lo que ellos le llaman los endowments, ¿verdad? Las donaciones y la recepción de ese tipo de fondos, porque de lo contrario pueden perecer en el camino si no avanzan. Esa es la única forma que yo veo de que Harvard salga mal de esto y maltrecho, ¿verdad? Y es en ese aspecto, en el aspecto, ¿verdad? Vamos, cuánto tarde este pleito. Ahí es que lo veo, Francesca, con este tema, para si tienes algo más que añadir en este. No, Bueno, pues no, tenemos que ir antes del asesino el 25 de, de julio. sí, tengo que ir al 25 de julio, aunque sea breve. Esto ya no es legal. Digo, voy a hablar de unas cosas legales y de un muchacho mira, que estudió el bachillerato en Harvard y estudió ley en Stanford, pero como que no, hay cosas que el muchacho no las entiende. O es demasiado brillante y soy yo el que no las entiendo, quizás, ¿verdad? Francesca, y hablo de Pablo José Hernández, ¿verdad? Este, que vamos, que se puso con necedades, y te dejo a ti introducir el tema para yo ir a unas cosas puntuales, Francesca, que si no grito, exploto. Así que te dejo a ti con Juan Pablo José Hernández Rivera, el comisionado residente en el Día de la Constitución. El Día de la Constitución, 25 de julio, el pasado viernes, ¿verdad? Los populares se reunieron allá en Mayagüez
empezó citando a Bad Bunny él y hablando, ¿verdad? Del asunto del autonomismo y de cómo él entendía que había que ser valiente, que hay que trazar una nueva ruta y un cambio en el autonomismo puertorriqueño. Habla, ¿verdad? Habló de los líderes pasados, había poca gente, creo yo. No sé cómo lo viste tú. Había muchas sillas amarillas Igual, y vacías. sí, 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 Y en un lugar pequeño, como cuestión de exacto. realidad. Pero en esencia, él habló del autonomismo, habló de que la estadidad era imposible y que la independencia era indeseable. Esto, ¿verdad? Tomando como cierto y como base el asunto de que Dalmau había estado por el Congreso coqueteando con congresistas republicanos, pidiendo, ¿verdad? Hablando de cómo se podía adelantar la independencia para Puerto Rico. Pero él habla de cómo el autonomismo tiene que crecer, pero habla de que tiene que primero irse promesa para que entonces podamos hablar realmente de autonomismo. Parece que se le olvida que la ley promesa se prevé que deba estar en Puerto Rico algunos 5 años más, así que si eso es así y él va a hablar de autonomismo cuando se vaya a promesa, se le va a ir el próximo ciclo electoral. Yo no sé Pero si él se en acuerda quién fue el esencia, que la pidió. O sea, yo no sé si él se acuerda quién fue el que la pidió. Alejandro García Padilla. Exacto. Pero en esencia, eso fue lo que sucedió el 25 de julio. Mira, yo de eso, hay varios disparates. Primero, oye, primero que cafrería, tú sabes, eso de citar a Bad Bunny. A citar a Bad Bunny para decir, yo quiero que los Estados Unidos se tome por la mañana café y por la tarde ron, tú sabes. Porque eso es lo que pues, me imagino, porque eso es lo que entiende Bad Bunny que ocurre en Puerto Rico, que la gente por la mañana aquí tomamos café y por la tarde ron, tú sabes. Yo no sé, pero las cosas no son así. Mm. Se toma café. Yo no tomo café, a mí no me gusta el Y yo. café. Mira, tú tampoco. Hay otra, hay otro. Yo no tomo café, tú sabes, para empezar. Segundo, pues uno toma ron en ocasiones, ¿verdad? Los fines de semana, en fiestas, en actividades familiares y actividades con amigos, cumpleaños, cosas como esas, se toma ron. Pero el que está toda la mañana tomando café y por la tarde ron es un enfermo. Está enfermo. Punto. Ese está enfermo. Así no se puede vivir. Pues él dice que en Estados Unidos él quiere que sea igual. Entonces, que Puerto Rico no puede ser como Hawái. Entonces, es una concepción de un imbécil que no tiene idea de cultura, de historia, de política, de sociología, porque vamos, tú tienes que ver que era Hawái y que era Puerto Rico cuando entran los americanos, ¿verdad? Y si tú te fijas, ¿verdad? Hawái se convierte en estado Francesca en el 59, ¿verdad? Mm. Pero Hawái se empezó a colonizar por tribus polinesias, o sea, por orientales tribales, para el 1795. Estamos hablando a finales del siglo XVIII. En el siglo XVIII ya Puerto Rico era Puerto Rico, los puertorriqueños, eh, 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 Puerto Rico existía como ente nacional, vamos, porque yo no niego que Puerto Rico tiene una nacionalidad, que hay una nación de puertorriqueños, porque somos distintos a los americanos. Eso no quiere decir que sea incompatible la estadidad con eso, ¿verdad? Pero vamos, este, eh, 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 y los que, y esa migración de polinesios, ¿verdad? Que duró hasta el 1893, ¿qué tipo de persona era? Pues mira, la cultura de esa gente eran tribales, ¿no? Estaban organizados en jerarquía, como los indios aquí, exactamente como los taínos cuando llegaron los españoles. Así mismo estaba. ¿Verdad? Había unas tradiciones un poco más avanzadas que la de los taínos, ¿verdad? Porque tenían música, tenían danza, aunque los taínos tenían de esas cosas, ¿no? Había una artesanía avanzada, digamos, la economía estaba sustentada en la agricultura, no en otra cosa, ¿verdad? Bueno, eran recolectores, ciertamente sembraban. Y era agricultura y pesca, porque obviamente tú sabes que Hawái es un conjunto de islas, un archipiélago, vamos. Este, ¿Y qué pasa? Para el mismo siglo XIX llegan allí americanos y llegan allí ingleses y llegan allí franceses.
y llegan allí porque el clima era exactamente como el de Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana, Haití, ¿verdad? Como el de las Antillas mayores y Antillas menores, que lo hacían propicio para la siembra de caña de azúcar. Entonces, los intereses azucareros y las grandes compañías americanas pues se establecieron allí y claro, tenían poder al punto de que cogieron a estos polinesios que allí vivían, población, la población comparable con la misma de americanos que había también, y derrocaron a los polinesios del poder, punto, se acabó, ¿verdad? Se anexa Hawái como un territorio no incorporado en el 1898 y se le consagra estadidad en el 1959. ¿Por qué? Porque, vamos, ya para esa época ya la mayoría de la gente era blanca anglosajona. O sea, la cosa era distinta, ¿no? En Puerto Rico, cuando empezaron a colonizar Hawái, ya Puerto Rico era Puerto Rico, los puertorriqueños éramos puertorriqueños, básicamente con la idiosincrasia de hoy y con una cultura ¿verdad? Con una economía compleja, este, con una cultura rica, de tres razas entremezcladas, pero eminentemente española. eh, Era otra cosa. No comparemos China con Bodega porque es absurdo, ¿verdad? Entonces, el imbécil hace esa comparación de que en Puerto Rico no va a pasar lo mismo que en Hawái. Bueno, lo único que yo creo que a los hawaianos les molesta que llevamos nosotros allá fueron los coquíes, que son, como hablábamos la semana pasada, Francesca, una plaga, ¿verdad? En ese estado, ¿verdad? Pues precisamente por el clima, porque es exactamente el mismo clima que tenemos aquí. Precisamente por eso es que se hizo Hawái codiciable para anexarlo. Punto. Y hoy, pues un sitio que se explota también, además de los recursos que tenga, obviamente el turismo y los polinesios no hacen otra cosa que bailar hula con unas flores en el cuello, vamos, no hay mucho que aportar. Son gente que como ocurre, y esto no es ni es racista, ni que la gente que piense otra cosa, pero evidentemente las culturas inferiores se van a someter a las culturas superiores, porque eso se llama darwinismo social. Si hay culturas más avanzadas, las culturas más avanzadas van a absorber a las culturas menos avanzadas. Y entonces, no, avanzado o no avanzado es cuestión de perspectiva. No, mire, hay criterios objetivos. Pero yo no voy a hablar de eso, más allá de que la situación en Hawái y la situación en Puerto Rico son totalmente distintas, pero al igual que Hawái, en Puerto Rico la mayoría queremos la estadidad, imbécil. Eso para que lo vayas copiando. Entonces el tipo habla de autonomismo, si te fijas, y yo me gustaría, o sea, que la gente leyera, el abuelo no escribió prácticamente nada. Lo que hay del abuelo por ahí son compilaciones que han hecho otras personas de los discursos que daba el abuelo cuando era gobernador. Me refiero a Rafael Hernández Colón, porque no era un escritor, no era un pensador como digamos Luis Muñoz Marín, o digamos, aunque con cuentos chinos, pues Rubén Berríos en el Partido Independentista, ¿verdad? No son ese tipo de pensadores, de ideólogos. Pero sí, sus cosas podemos, ¿verdad? Concretizar un pensamiento para decir esto es lo que Hernández Colón entendía. Y una de las cosas que Hernández Colón entendía es que el ELA culminó y que el ELA es el ELA y que el ELA no es colonia, ¿sabes? Eso el papá lo sostuvo hasta el día de su muerte, punto. Este, eh, Hasta el día de su muerte, ¿sabes? Y me consta porque cuando yo era estudiante, él era profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. Este, y, y, y vamos, y vivía en Ponce, y me lo encontraba en lugares en Ponce, restaurantes en Ponce, y en lugares en Ponce cuando yo era abogado ya aquí. Eh, y, y, y vamos, él tiene un pensamiento, y el mismo hijo, que es el papá de este muchacho, que es José Alfredo Hernández Mayoral,
usted no es un tipo que tampoco haya escrito nada. Quizás probablemente haya algún artículo de revista jurídica que yo no lo he encontrado. Yo soy bastante ratón de biblioteca, pero yo no he encontrado que ese muchacho haya escrito nada. Pero sí hay par de conferencias que el muchacho ha dado. Digo que el señor ya, de verdad, José Fernández Mayoral es mayor que yo. Este, y hay videos en YouTube sobre su visión del Estado Libre Asociado, que no es en nada distinta a lo que pensaba su papá, y lo vas a ver en foros, especialmente hay varios videos de él en foros participando en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, que son la nueva ala de izquierda más recalcitrante ya. Estos pasaron por la piedra a la Yupi, la Inter, tú sabes. Olvídate, son los más recalcitrantes. Y allí lo vas a ver. Y José Alfredo nunca aceptó eso. Pues entonces el muchacho en su juego de palabras viene y habla de que los principios van a estar entrelazados en tres facetas, eh, ¿verdad? Y él habla de economía, de identidad y democracia, ¿verdad? Pero entonces está bien tripioso porque dice, autonomismo no es sinónimo de coloniaje. Bueno, es que nunca lo ha sido. Y el ala autonomista del Partido Popular no es lo que tú quieres definir, ¿me entiendes? No es lo que tú dices. Este, Porque él dice, autonomismo no es sinónimo de coloniaje, lo que importa es que la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos cuente con el consentimiento del pueblo. Bueno, pero si es que Hernández Colón y Hernández Mayoral siempre dijeron que precisamente por eso es que Puerto Rico no era una colonia, porque estaba basado en un pacto, en un compact avalado por los dos pueblos que entraron en ese pacto, y que ese pacto era la ley 600, y que esa ley 600 fue ratificada aquí por votación, ¿me sigue? Y en vista de esa ley 600 se redacta una constitución que se sometió, que el Congreso le quitó varias cositas y se ratificó después en otra votación. Y por eso es que siempre el papá y el abuelo han sostenido que por eso es que precisamente el ELA no es una colonia. Entonces, ahora este tipo habla enredando para enamorar a los autonomistas, pero los autonomistas populares saben claramente vamos, que, que este muchacho, eh, que este muchacho no es autonomista. Entonces, él viene y dice, el autonomismo en Puerto Rico es, por ejemplo, la exención de los impuestos a ron, pero qué cosa ridícula. Y que eso es autonomismo en la economía. Bueno, pues Puerto Rico nunca ha pagado impuestos por ron, idiota. Por la venta de su ron, vuelve. Tú lo exportas y lo pagas, pero se devuelve al tesoro local. ¿Me sigue? Eso siempre ha sido así. Y que con eso él puede hacer muchas cosas. Bueno, pero qué cosas, si nadie ha hecho nada con eso. Digo, todo eso va, ¿verdad? A las arcas y eso, con eso hacemos presupuesto y con eso, ¿verdad? Hacemos lo que tenemos que hacer. Pero vamos, el muchacho habla una de idioteces que, vamos, tú en público se escucha muy bien, muy articulado, pero cuando tú analizas es una hora y una salta de disparate tras disparate tras disparate, que vamos, que tú no lo entiendes. Eso es lo que yo percibo, Francesca. Y como tú dices, lo que pasó en Mayagüez, poquita gente, un sitio pequeño, no hiciste nada. En tu primer debut como candidato a gobernador fue ese, porque usted podrá decir lo que tú quiera, usted podrá decir lo que quiera, pero su debut como candidato a gobernador fue el 25 de julio, el viernes. Y ese debut como candidato a gobernador fue malísimo, fue malísimo. Te podrá decir lo que quieras, pero fue malísimo. Francesca, algo más con eso. Yo no voy más nada tampoco, pero sí te dejo para que introduzcas este caso que le dictaron sentencia el jueves eh, en Idaho a un individuo que se llama Brian Koberger. Y este es un individuo, vamos, que lo acusaron de varios asesinatos, le dictaron 4 cadenas perpetuas en un plea agreement, y ahí
¿verdad? Dejo a Francesca con lo demás rápido. Puede decir un plea agreement para que los fiscales retiraran de la mesa la pena de muerte y le metieron 4 cadenas perpetuas consecutivas. Y te escucho, Francesca, sobre ese casito. Estás en mute todavía, pero ya Ahora. ya. Este señor es un estudiante doctoral de criminología, ¿verdad? Y fue encontrado culpable de asesinato de 4 jóvenes compañeros de piso en un campus universitario en Idaho. Eso fue en el 2002. Como dice Exacto. Francisco, se declaró culpable de los 4 crímenes en un acuerdo para retirar la posibilidad de tener que enfrentar la pena de muerte. Él era un estudiante de posgrado. Aparenta ser que no conocía a estas 4 personas que son las víctimas. De hecho, ellos murieron en su hospedaje, por llamarlo de alguna forma, y no fue hasta 60 días después que tuvieron un sospechoso, pudieron atar cabos por una prueba de ADN y por un carro, que era un Hyundai Elantra, El Antra. que finalmente resultó estar a nombre del asesino y con eso lo pudieron vincular. Mira, tú sabes lo interesante con el DNA, Francesca, porque este muchacho asesina a estos 4 individuos. Él era estudiante doctoral, Cronenberger, en la Washington State University, ¿verdad? En el estado de Washington. Entonces iba a ver, él es natural y creció allí, ¿verdad? En Pensilvania, que está en la otra costa de los Estados Unidos, ¿verdad? En Pensilvania. Entonces el muchacho iba a viajar ese invierno que terminó las clases y él era TA, además de estudiante doctoral de PhD en Criminology, él era TA, Teacher Assistant, ¿verdad? Y daba clases, era asistente de profesor, y los profesores, pues tú sabes, cuando tú tienes un Teacher Assistant, pues ellos dan la tutoría, ellos Mm. corrigen los exámenes, el Teacher Assistant, ¿verdad? Además que pues, tiene un PhD. Obviamente, lo que da es un curso de Criminology 101, pues eso para él es piece of cake, punto. No hay mucho más. Entonces, este, el individuo tenía fama de misógeno, que era duro con los estudiantes y más con las mujeres. He was a tough guy con las mujeres, más bien, y las calificaba mal, pero le justificaba por qué le daba los grades malos que les daba, las malas notas que les daba, ¿no? Eh, y entonces, este, el individuo va a Pensilvania, pero hace esa parada en Idaho y se especula porque él no dice, punto, él no ha Ujú. dicho nada, ¿verdad? Más que la admisión en términos ahora, cuando se declara culpable, lo admite. Por, porque cuando tú sabes que cuando tú haces alegación de culpabilidad, tú admites los hechos que constan en la acusación, ¿verdad? Y por eso es que hay una admisión en este momento, ¿no? Una admisión de culpa. Pues el individuo para en Idaho, en, en the University of Idaho, en una residencia dentro del campus, este, y entonces asesina a 2 féminas en un piso, creo que era en un tercer piso, y en un cuarto piso entonces asesina a una fémina y un varón que eran pareja, y asesina a 4 estudiantes de bachillerato de, de la University of Idaho, ¿verdad? De la Universidad de Idaho. Apuñaladas. Resulta que la última de sus víctimas presentaba unas heridas en los brazos que son compatibles con lo que se llama, ¿verdad? En ciencias forenses, con heridas de defensa, ¿verdad? Que es cuando la víctima se da cuenta y de alguna manera se protege y va a tener entonces heridas de arma blanca en sus brazos, ¿no? Este, y mata a estas 4 personas, asesina a estas 4 personas y sigue hasta Pensilvania, que es donde vive el papá. Y entonces, en un cuchillo en la escena, ocupan evidencia de DNA, ¿verdad? Este, lo que sí resulta que levanta sospecha a las autoridades en Idaho, en un pueblito que se llama Moscow,
Moscú, ¿verdad? En inglés Moscow, en Idaho, una ciudad pequeña, donde está cerca de ahí está la Universidad de Idaho. Es como si digamos Ponce y Moscow estaría como en Peñuela, Guayanilla, digamos, el main campus de la Universidad de Idaho. Entonces, el individuo deja material genético en un cuchillo en la escena. Ese cuchillo lo levantan, obviamente los forenses de Idaho encuentran material genético, pero un testigo identifica el carro que Francesca habla, del Hyundai Elantra blanco, con una tablilla, eh, ¿verdad? Porque estuvo ahí un rato, estuvo por allí, estuvo merodeando por allí, y estuvo raro, ¿no? Entonces conectan El esa individuo con el carro. al individuo Eh, con el carro, con su nombre. Entonces, aquí hay DNA. Entonces, están vigilando en la casa, piden la ayuda del FBI con esto, a ujú, HITSA, ¿verdad? Y entonces tienen ellos, la policía en Pensilvania y el FBI, junto con la policía de Idaho, van incautando la basura de la casa del papá del individuo imagínate. para buscar material genético y encuentran material genético de un hombre. Y decía, ¿verdad? En el que encontraron en escena también era hombre, material genético. Cuando los machean, no eran el mismo hombre, pero se le ocurre, lo que pasa es que ahí vive la mamá, el papá y el chamaco. Ese DNA que encontraron ahí es de papá. Entonces vamos a hacerle, mira qué cosa más astuta, una prueba de paternidad al DNA que encuentran en la escena con el DNA que levantan en la residencia del muchacho donde está pasando las vacaciones de invierno. Y ahí es Y que ahí machó, ya. porque entonces salió que el DNA de Pensilvania era el papá del DNA dejado en Cayeron, Idaho cayó todo en por su sitio. 99.99988. Lo lindo ¿Verdad? es lo cobarde. Prefiere caer con cuatro este, cadenas perpetuas y no que lo asesinen. O sea, pero entonces Sí, él se dio el gusto de matar a cuatro de forma sí, sí, viciosa y ahí pues no hay problema. O sea, es un cobarde. sí, definitivo, definitivo. Este, y es interesante, ¿verdad? Porque cuál habrá sido el motivo, ¿verdad? Seguro, porque Pues, no ha hablado. él no No. habló nunca, tú sabes. Entonces la gente especula. Yo estaba leyendo, ¿verdad? Los estudiosos que les gusta esto, ¿verdad? Gente que le gusta la criminología y que les gusta analizar este tipo de cosas, Claro, porque la ley es clara en todos los estados, al igual que en Puerto Rico, ¿verdad? Los fiscales no tienen que probar una cosa que se llama motivo, pero siempre es importante el motivo, o la falta de motivo, o el motivo, siempre es importante, uno lo quiere saber, el jurado lo quiere saber, y yo cuando era fiscal me interesa saberlo, porque un caso sin un motivo está como chueco, ¿verdad? Porque siempre tiene que haber la respuesta a una pregunta que se hacen los jurados. ¿Y por qué lo mató? ¿Verdad? Entonces, pues aquí no hay, básico, básico que el fiscal por lo menos debería estar claro en ese punto, porque ¿cómo vas a llevar el caso? ¿no? Y lo hicieron de la manera que te estoy diciendo, punto. It's a match, La ciencia es la ciencia, importante. ¿verdad? Y no hay duda de que, ¿verdad? Porque yo vi un caso así de DNA evidence, que lo ponen con un bate, ¿verdad? Con un bate y un bate en la escena con el asesino, con el ¿En DNA qué del asesino. fiscalía fue? ¿En qué Eso fue fiscalía te tocó En eso? Macao, eso fue en La de Macao. Macao. Este, y es sumamente interesante, pero este es lo brutal, porque siempre uno, en estos casos de DNA, uno machea material genético de A con el material de genético de A en otro sitio, ¿me entiendes? O el material de genético de A después de haberlo obtenido por una orden de allanamiento, ¿verdad? Pero lo interesante que me estuvo el caso fue que, ¿verdad? ¿Cómo lo pensaron? Qué inteligentes fueron decir, chequéalo, vamos a hacer una prueba de paternidad. Que Exacto. Con y la entonces, basura y con lo que encontraron en en el la escena, asesinato. no, ellos no es el mismo DNA, es verdad, no es el mismo,
pero machearlos en términos de que yo creo que ese DNA es de papá y el del hijo es el que está en Idaho. Y cuando hacen esa prueba de paternidad, dio, dio Y la volvemos, compatibilidad. siempre decimos, hay buenos policías, hay buenos fiscales, hay buenos abogados, pero están los extraordinarios, los que van más allá Va más de su allá. deber y están ahí buscándole las 10 patas al gato hasta que dan con Sí, la justicia, ¿verdad? Que la justicia no sí. se queda chueca, no se queda ciega. Eso es bien valioso. Sí, no, estuvo bien interesante. Entonces, yo estuve viendo un poquito, porque el dictar sentencia fue el miércoles, y tienes que ver, porque en ese estado las víctimas, los familiares de los Ajá. muertos, pues piden un turno para dirigirse Al jurado al y convicto, al juez, ajá, al al convicto convicto. allí, se dirigen al juez, pero es al convicto. Este, y estaba interesante las cosas que le decían, ¿verdad? Y duró hora y media el evento. Y está en YouTube, pues invito a la gente a que lo vea. Y nada, y en YouTube van a ver mucho análisis sobre el caso, porque lo interesante es, y todavía no me explico, ¿verdad? ¿Por qué? Y lo que más logran decir los Un expertos es, doctor en precisamente lo que estaba estudiando, pero sí, sí, será, sí. o sea, este se creía que Einstein o yo no sé qué se creía él. No, el Él tipo estaba por quería, encima de la eso es lo que ley. se especula, que el tipo quería cometer el crimen perfecto y get away with it, ¿verdad? Mm. Este, y, No y sé, entonces será, pensaba escribir un libro después sobre no sé, eso y, ¿verdad? Yo no sé. no sé, pero está bien interesante y la cosa es que vamos, ahora va a tener Ay, tiempo padre. de publicarlo, ¿verdad? Ahora va a tener tiempo Escribir. de sentarse y Exacto. escribir. Sí, porque también está el loco que tú sabes que a veces dicen que estas novelas que te dicen son ficción versus a lo mejor él quería escribir algo y decir, mira, sí existe el crimen. Perfecto, yo lo hice. Pero claro, para dentro de sí, porque en el libro no lo iba a poder decir porque lo iban a arrestar. Pues mira, no tuvo que hacer el libro. Lo arrestaron por Sí, sí. bruto. Ahora lo puedes hacer sin miedo. Sin miedo, exacto, ya que caray, exacto, ya está muerto. Ay, Entonces, padre. lo Pero interesante fue, digo, ahí me dio, me estuvo hasta cómico, de verdad, porque fue interesante en el dictar sentencia, si lo buscan, y en YouTube está, cuando le están dictando sentencia, el juez le dice, pues le estoy imponiendo por la primera muerte de la joven tal, una cadena perpetua, ¿verdad? Y una pena eh, especial de $125,000, que no la va a poder pagar, porque ¿qué va a poder pagar ciento seguro que veinticinco mil va a pesos? ¿Verdad? pagar. ¿Qué le importa a él si no va a A los salir nunca? familiares, pagadera a los familiares del muerto. Entonces, víctima B, pero estoy condenando a una pena, una cadena perpetua por la muerte de tal persona con una pena especial de $125,000 y esta pena, esta cadena perpetua es consecutiva con la cadena perpetua anterior. O sea, Es que no hay forma de que salga, porque no son 99 son 400 años. y sí, son 400 años, tú sabes. Sí, que yo sé que en otras te montan todo y pues se convierte en un 99 nada más. Y ahí pues a los 25 años, a los 30 años tienes un chance de pedir probatoria, libertad para... Este no tiene break, No, ese no tiene no break. hay forma. Ese no Porque hay después forma. de los primeros 300 años, si sobrevive, es que cualificaría para algo. En el Exactamente. último, y no va a durar Exactamente. ni 100. Y tiene algo más, Exacto. ¿verdad? Por el arma. Tiene Ah, algo no, le por pusieron un robo. cargo por Delito de robo. robo. Ajá. O sea, que es que no Le hay pusieron un cargo forma. de 10 años consecutivos con los 400, Dime. O sea, 410 que tienen ahí. no tiene break. Pero Sí, definitivamente es un cobarde porque prefirió eso para que le quitaran de todas las esquinas había y por haber la sentencia de pena de muerte. Un exactamente, exactamente. charlatán. Sí. Bueno, pues eso yo creo que ahí cumplimos la agenda de hoy, Así es. Francesca, así que muy agradecido a los que nos escucharon y vamos, hasta el próximo lunes, Gracias, si Dios quiere. licenciada
Francesca Pacheco, gracias, licenciado Francisco Sánchez Rodríguez, por otra edición más de Directo a la Justicia, aquí en su programa Directo al Punto. Y ya será hasta el próximo lunes, con el favor de Dios. Linda noche. Buenas Buenas noches. noches, buenas Buenas noches. noches.